Hola, buenos días a todos. Bueno, en esta oportunidad nuestra clase va a ser Doctrina de la Iglesia, la primera parte, y después vamos a tocar un poco guerra espiritual, ¿sí? En esto tenemos que decir que la Iglesia es una reunión de personas, significaba una reunión de personas que tenían un propósito específico, ¿no? Que, que anteriormente, en el Nuevo Testamento, esas iglesias, o lo que nosotros llamamos iglesia, eran reuniones que se hacían en las casas, ¿sí? Que nace a partir del Pentecostés, cuando desciende el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos. Ustedes conocen el pasaje en Hechos de los Apóstoles, está el pasaje donde desciende el Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos y reparte lenguas a todos, ¿no? Diferentes lenguas. Es muy importante saber que la iglesia como la conocemos hoy, antes no era, o sea, no era una construcción, un lugar donde se reunían todos, iban los domingos o los sábados, sino que eran casas, ¿no? Y con el ministerio de Pablo, que empezó digamos, a fundar iglesias, ¿no? La significación de la iglesia era como congregaciones locales, ¿no? Por eso es que Pablo fundó iglesias en Éfeso, en Gálatas, en Antioquía, ¿sí? En Jerusalén, ¿sí? En Corinto. Por eso vamos a ver en el Nuevo Testamento ese tipo de pasajes, ¿no? de libros, ¿no? en la Biblia. También tengamos en cuenta que Jesús dejó dos ordenanzas para la iglesia, ¿no? Para que nosotros las enseñemos y las pongamos en práctica. Una es el bautismo, y el bautismo significa inmersión, o sea, sumergir en aguas, ¿sí? Sumergirlas en las aguas, ¿no? Ustedes van a encontrar también el pasaje en Marcos 1:10 o en Juan 3:23, el bautismo de Jesús, ¿no es cierto? El bautismo se lleva a cabo una sola vez en la vida de un creyente, no varias veces, y simboliza la unión espiritual con Jesucristo. ¿Sí? Es muy importante en el bautismo hacerlo, tomar la decisión, ¿sí? Con convicción. Por eso no es que nos entregamos a Jesús e inmediatamente nos bautizamos. Algunos sí, otros no, porque tienen la convicción, pero en realidad el bautismo necesita que uno tenga esa convicción. ¿Por qué? Porque si bien el bautismo también es un mandato de Dios, ¿sí? Es una ordenanza, lo dijimos recién, ¿sí? Lo hago por obediencia, pero también lo hago por amor y lo tengo que hacer convencido, ¿sí? Porque si no el bautismo no sirve, no, o sea, no tiene esa validez, ¿sí? Significa, es algo muy importante, es una acción importante que hago para Dios, ¿sí? Como obedecer su palabra, cambiar. No nos olvidemos de algo tan importante como que cuando nos sumergimos en las aguas dejamos nuestra vieja vida para nacer una vida nueva, nacemos en el Espíritu, ¿sí? Por eso es tan importante, ¿no? No es algo para tomarlo a la ligera, no es algo como, no te pueden obligar, algo de las cosas que quiero dejar en claro, no te pueden obligar a bautizarte, ¿sí? Tiene que ser por convicción propia, por voluntad propia, ¿sí? Sí te pueden animar, te pueden explicar, como estamos haciendo hoy, explicar el significado del bautismo y la unión que significa con Jesús, pero no te pueden obligar, ¿sí? Otra de las ordenanzas es la cena del Señor. Y ustedes conocen también la última cena de Jesús con sus discípulos, donde parte el pan y el vino. El pan, que es su cuerpo, y el vino, que es su sangre, que fue derramada para la redención de los pecados, ¿no?
también es importante participar de la cena en santidad. No se puede tomar como un acto sin importancia. Yo a la Santa Cena es renovar el pacto con Dios. Cada vez que yo tomo la Santa Cena renuevo el pacto con Dios. Por eso lo tengo que hacer de formas en santidad, no indignamente, ¿sí? Porque acarrea consecuencias tomar la cena indignamente. Y eso también significa que a la Santa Cena tengo que ir con un corazón limpio, o sea, entregar todo antes de participar de la cena, pedir perdón, perdonar, dejar los enojos, arrancar todo lo que me separa de Dios, todo lo que Dios no le agrada. De mis actos, de mis pensamientos, ¿sí? De mis formas de haber vivido esa semana, ese mes, ¿sí? Porque generalmente la Santa Cena en las congregaciones se toma una vez por mes, pero uno puede participar de ella las veces que quiera hasta que Jesús vuelva, ¿no? Entendamos también que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y que funciona, ¿no? De forma activa, con fines de desarrollo, ¿sí? En sí misma. También es el templo de Dios, un espacio donde yo adoro, donde oro, donde alabo y donde también muestro mis buenas obras a través del servicio, ¿no? Y también es la esposa de Cristo. Al esposo como al Señor, ¿no? Y el esposo ama a la esposa más que a sí mismo, entonces así nosotros estamos en esa relación con Cristo, ¿sí? Esperando que Él vuelva para estar junto a Él, ¿no es cierto? Estamos destinados a participar de la gloria de Dios, ¿sí? No solamente en este tiempo, sino cuando Cristo regrese a reinar a la tierra, nosotros, la iglesia, va a estar junto a Él, ¿sí? Participando de esa gloria. Tenemos un destino de gloria, tenemos una visión que es alcanzar a esta ciudad para Cristo, ¿eh? Dios puede hacerlo de muchas maneras, pero Él prefirió elegirnos a nosotros, prefirió contar con nosotros, ¿sí? Entonces, nos tenemos que hacer una pregunta: ¿estamos preparados para cumplir esta maravillosa misión que Dios nos da? Y si vos tenés un corazón sensible a Dios, y si vos querés que tu familia cambie, querés que tu nación cambie, entonces estás preparado, ¿sí? Así que bueno, te dejo esta clase para que, acotada obviamente, pero para que puedas reflexionar en ella. Bueno, y ahora vamos a ver guerra espiritual, la primera parte, ¿sí? Y como anteriormente habíamos dicho en intercesión yo me pongo en medio de Dios, me pongo yo en el medio, la persona o la situación. En guerra espiritual no es así. En guerra espiritual está el diablo, yo me pongo en el medio y está la persona o la situación, ¿sí? O sea, se cambian los roles. ¿Pero por qué? Porque muchas veces la intercesión no basta. O sea, no basta con orar, con interceder, con clamar. No vemos quizás los resultados que queremos ver. Entonces necesitamos tomar en el área espiritual, ¿sí? Necesitamos guerrear, necesitamos batallar, necesitamos dejarle bien en claro al diablo que nosotros estamos en favor de la persona y que tenemos la autoridad de Cristo. Es importante para el creyente, cuando hace guerra espiritual, saber que tiene autoridad y poder de parte de Dios, que le fue delegada, ¿sí? Que no es algo, no es algo que yo no pueda hacer. Y que sí, también
necesito ir a esa guerra espiritual, a esa batalla que voy a tener, obviamente en oración, convencida, con fe, totalmente confiada de que Dios está conmigo y que la autoridad y el poder que Él me da es justamente para sacarle al diablo todo lo que ha robado, todo lo que ha destruido, todo lo que ha querido destruir, todo lo que Él ha hecho en ese tiempo. A ver, nosotros cuando nos ponemos en ese lugar en medio y batallamos por la persona o la situación, nosotros nos presentamos, ¿no? Y me gusta algo que dice Osvaldo, ¿no? Que frente a Dios estamos de rodillas, pero frente al diablo nos ponemos de pie, ¿no? Nuestra actitud en guerra espiritual es tan importante. No necesitamos gritar, ¿sí? Cuando batallamos. Lo que necesitamos es tener una actitud de guerrera, una actitud de saber y confiar que yo tengo el poder y no el diablo, ¿sí? Y ese poder, vuelvo a decir, me lo da Dios. No es porque yo sea una superpoderosa, sino porque Dios me delegó ese poder, ¿no? También debemos reconocer el lugar de la batalla, ¿no? Y como seres tripartitos tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y en el alma radica el intelecto, las emociones, la voluntad. Pero fundamentalmente en la mente es donde el enemigo ataca con ferocidad, ¿sí? Ataca, ¿por qué? Porque es el lugar donde él puede anidar pensamiento y donde puede sembrar duda, donde puede sembrar inconformidad, donde puede hacernos creer que la palabra no es para nosotros, que las promesas nunca nos van a llegar a nosotros, ¿sí? En los incrédulos, por ejemplo, lo que hace es negarles que Él existe, que el diablo existe. Entonces, todos los problemas, situaciones que tiene el hombre es por culpa de él, o sea, por culpa del hombre y no por culpa de Dios, ¿sí? Aparte de cegarle el entendimiento, que eso ya lo sabemos, nos entenebrece, porque el diablo ¿qué vino? A matar, a hurtar, a destruir. El diablo quiere destruirnos. Ahora, ¿cuál es el área predilecta del diablo para destruirnos, sobre todo a los creyentes? Es en la mente. Vuelvo a decirte, te hace dudar de la fidelidad de Dios. Te hace creer que no sos salvo, porque si pecaste, si cometiste algún error, te hace creer que perdiste la salvación, que ya no hay vuelta atrás, que no podés volver de nuevo al Señor, ¿no? Te recuerda constantemente tu pasado, te recuerda para que lo añores o para que vuelvas a Él o para que te frustres o para que te sientas indigno, pero te recuerda una y otra vez. También sabemos que hay tres voces que se levantan. Una es la voz de Dios, que la voz de Dios nos trae revelación, nos trae dirección, nos trae corrección, nos trae aliento, ¿sí? Nos trae el consuelo que necesitamos. La voz del enemigo, que obviamente nos trae duda, nos trae celos, culpa, condenación y justicia propia. Y nuestra voz interior, que muchas veces también hace desastre, porque nos muestra nuestros propios deseos, nuestro razonamiento intelectual o lógico y humano y nuestra autojustificación, ¿no? Entonces debemos reconocer esas voces para no confundirnos. Acordarse que Dios siempre que te va a hablar con aliento, con corrección, con dirección, con revelación, con consuelo, nunca con condenación. Nunca con condenación, ¿sí? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? También
cómo peleamos contra el enemigo, ¿no? ¿Cómo peleamos, ¿no? Tenemos todas las herramientas y las armas puestas a nuestra disposición. En Efesios 6, capítulo 6, versículos del 10 al 18, nos habla de la armadura de Dios. Nos habla de cómo nos tenemos que vestir, ¿no? Cómo tenemos que estar preparados para ir a esa batalla, ¿no? Primero, que tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Lo dijimos recién, Dios nos da autoridad y nos da poder en su nombre. Tenemos la sangre de Cristo, que es nuestra protección. Podemos atar y desatar. Atar todo lo que el diablo está haciendo y desatar la bendición de Dios. El ayuno, que nos ayuda a discernir, que nos ayuda a reconocer qué es lo que se está moviendo en el área espiritual para que yo pueda atacarlo después del ayuno. La palabra de Dios, que son sus promesas, que son sus regalos hacia nosotros y que no nos tenemos que olvidar en el momento de la prueba, de la batalla, de sus promesas. Y por último, tenemos esa armadura gloriosa que Él nos dejó, que es el cinturón de verdad, la coraza de justicia, los pies con el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, ¿no? Con todas esas armas vamos a la guerra. Ahora, yo te animo a que no bajes los brazos, a que cuando te sientas atacada, que te sientas que no podés, que te sientas que te están oprimiendo, no te olvides que tu enemigo vino a eso y vino a poner en tu cabeza que no podés. Y vos sí podés, en el nombre de Jesús. Presentate en batalla. No te olvides de David y Goliat, ¿sí? Goliat era enorme, David era pequeño, pero con solo 5 piedras derribó a Goliat. Ahora, vos tenés una armadura más poderosa que esas 5 piedras. Usalas. Usalas en favor de tu vida, usalas en favor de tu familia, usalas en favor de las personas que conoces, usalas en favor de tu barrio, de tu ciudad, de tu nación, usalas, porque son armas poderosas que desatan el poder de Dios y que atan todo poder del enemigo. Entonces, te dejo esta clase para que vos, a mí me gusta mucho guerra espiritual, te dejo esta clase para que vos de ahora en más sepas que tenés ese poder y esa autoridad para echar fuera al diablo de tu vida y de tu familia, de tu economía, de tu mente, ¿sí? No te olvides, tenés el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación cubre nuestra cabeza. Por algo tenemos esa armadura. Eso es para que no entre el enemigo a los pensamientos a hacer estragos. Siempre que venga la duda, pensá en Cristo, que te dio salvación y te dio autoridad y poder. Amén. Así que bueno, les dejo esta clase que es súper interesante. Me gustaría extenderme más, pero no se puede. Así que les mando un beso enorme. Dios les bendiga a todos.